Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy es la meditación número 68, correspondiente a martes 21 de abril. Nuestros textos son Juan 6, 60 al 71 y Josué 24, 14 al 15. Jesús sabe algo de ti. Yo soy Rafael Pola. Bienvenidos. Que el Señor obre en nuestro corazón el día de hoy conforme a su voluntad. Ya estamos en día martes 21 de abril. Gracias a Dios por la vida que nos concede y por la oportunidad maravillosa de tener libertad para leer la palabra, para meditar en ella y para rogarle al Señor que Él ponga su siembra en nuestro corazón para que la palabra dé mucho fruto, fruto en abundancia. Hemos estado leyendo algunos pasajes que se ubican en el tiempo en que Jesús va de la resurrección hasta la ascensión. Hoy seguiremos dando un poquito de tiempo porque es importante que como iglesia acompañemos este tiempo en el que también la iglesia, en el punto de vista del año cristiano, el año litúrgico, va acompañando las épocas históricas de Jesús desde su ascensión hasta que lleguemos en mayo a lo que se llama el domingo del Pentecostés y también consideremos la ascensión de Jesús. 40 días después de la resurrección es la ascensión y 50 días después de la Pascua es el domingo de Pentecostés. Es bueno mantener siempre presentes estos eventos fundamentales de nuestra fe. Son elementos esenciales. Pues, ¿qué les parece si me acompañan a continuar con la lectura de Hechos 1:8? Es justamente la referencia de Jesús antes de ascender al cielo sobre la promesa del Espíritu Santo. Dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Está la promesa de la visita del Espíritu Santo a la iglesia. Esta presencia, este derramamiento del Espíritu, significará para la iglesia poder espiritual, un dinamismo, una fuerza, un motivo, una motivación, una energía. El Espíritu Santo no es fuerza, no es energía, no es motivación, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero así como Jesús derrama en nosotros su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, el Espíritu Santo derrama su poder, le derrama conciencia de pecado y derrama deseo de tener comunión con Dios. Pero en este verso de Hechos 1:8 dice Jesús es poder. ¿Pero poder para qué? Y aquí se une la gran comisión con la promesa del Espíritu. La gran comisión se cumple sin ningún tipo de obstáculo cuando lo que mueve es el poder del Espíritu. Así que aviva el fuego del Espíritu en tu corazón para que te mueva a proclamar a Jesús hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hoy nos toca Juan 6, 60 al 71. Vamos a leerlo, dice así. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez?
Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo, un adversario. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Como es evidente cuando vamos leyendo este texto de Juan, tenemos presente los últimos versículos que hemos leído de este mismo capítulo, desde que Jesús empezó hablando de sí mismo con la metáfora del pan de vida. Podríamos decir que Juan está trazando una trama, una narración, en donde estamos acercándonos a un punto clímax. Desde la primera afirmación, la controversia con los que lo escuchan, la explicación de su significado, y ahora frente a la actitud de sus discípulos, y dice, Juan dice, muchos murmuran y muchos lo abandonan. Llegamos a un punto culminante, en donde el desenlace no se ve de manera positiva. El tono de Juan y lo que él dice y lo que sucedió, más bien es de un tono dramático, porque sin duda que cuando un maestro es abandonado por sus discípulos, estamos hablando de algo dramático y puede ser incluso algo trágico, muy doloroso, el abandono. Así que es notable la tensión que se vive alrededor de Jesús. La pregunta, la pregunta con la que hemos venido desarrollando toda esta serie sigue en el centro de este caminar de Jesús en el que le hemos acompañado detrás de sus huellas. La pregunta de todo el Evangelio de Juan, de todos los evangelios, de todo el Nuevo Testamento, sigue siendo, ¿quién es Él? ¿Quién es aquel a quien seguimos? ¿Quién es Jesús? Esta última declaración suscitó que incluso muchos de los que le seguían y ya se consideraban sus discípulos, no solamente seguidores, lo abandonaron. Y es muy doloroso cuando uno también experimenta como parte de una familia espiritual, cuando ve que hay personas que llegan y se van. Como que este abandono no se acostumbra uno a ser insensible porque se establecen vínculos, se establece afecto, se establece compañerismo, se comparte el trabajo, la labor, los sueños, las ilusiones, los dolores y los núcleos humanos cuando se fracturan siempre implican dolor. Pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en un grupo de amigos, pasa en un club social, en club deportivo. Perder personas siempre es doloroso. Y más cuando esta pérdida implica el rechazo de lo que en este caso Jesús ha estado afirmando acerca de él. La clave de todo el texto es su divinidad. Jesús, como el pan que ha bajado del cielo y que ha compartido las palabras que ha escuchado allá en comunión con el Padre. La gente no tiene problema en seguir a Jesús, lo hace con entusiasmo,
cuando la gente puede percibir el poder que hay en él. ¿Qué decir de las montones de personas que lo apretujaban y se arremolinaban alrededor de él cuando lo veían sanar? Realmente generaba mucho entusiasmo. Cientos, incluso miles, se quedaban impactados por su enseñanza, por su sabiduría, y les gustaba escucharlo. Así hay personas. Algunas veces me he encontrado personas saliendo del culto, no ahora aquí en Cancún, me refiero a tiempos más antiguos, y me decían, vine a oír la palabra, venía a escuchar la palabra, porque hay algunos que nos encanta acercarnos más para oír y escuchar la palabra, así de Jesús, un maestro singular, un maestro inigualable. ¿Y qué decir cuando Jesús mostraba su poder liberando personas oprimidas por espíritus malignos? No siempre esto fue bien visto. Recuerdan en Gadara que le dijeron, vete de aquí porque echas a perder nuestro negocio. Pero en general era muy aceptado que Jesús llegara a la vida de alguien y lo pusiera en sus cabales, liberándolo de opresiones espirituales. Pero la misma multitud que lo aclama, que lo sigue, que lo apretuja, que lo admira, es ahora la que también dice, esto es muy difícil de entender y yo no lo puedo aceptar. Y se van. Fíjate que hay algo positivo, aunque déjeme decir positivo entre comillas, porque son personas que dieron una razón de su abandono. No pudieron creer, no pudieron entender lo que Jesús decía. Y esto, por lo menos, creo yo, merece un respeto cuando hay una autenticidad respecto a aquello en lo que yo no puedo continuar. Pero hay algo más profundo, dice Jesús. En realidad su lucha no está en su entendimiento, en su inteligencia, en su capacidad de ver y entender lo que Jesús hace. Hay algo más profundo de carácter espiritual. Por eso lo abandonan cuando Él dice que Él ha bajado del cielo y Él es el verdadero maná. La expresión que recoge Juan es más clara que en el agua. Dice en esos versos finales, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Esa pregunta podrías formulártela a ti mismo. ¿Cómo puedes aceptarlo? ¿Cómo puedes creer que Jesús bajó del cielo, que Jesús es el maná con mayúscula, que Jesús es Dios hecho carne? La respuesta de Jesús también es sorprendente. Él dice, ¿lo entienden quienes han sido traídos por el Padre? ¿Qué significa esta afirmación? Que para poder creer y entender de Jesús, se trata de un entendimiento que va más allá de nuestras limitadas capacidades humanas y que es un asunto del espíritu, un asunto que viene de arriba. Los teólogos dicen que nuestra capacidad humana, nuestra razón, nuestra inteligencia apenas nos alcanza para colocarnos en el umbral. Por medio de la reflexión sobre la fe, la religión, el teísmo, la existencia de Dios, hay muchos argumentos que nos dejan en la puerta, en la antesala, en la puerta de entrada. Pero mediante el uso de nuestra reflexión y razón humana, no podemos dar el paso para entrar en la presencia del Señor. Esto, dice Jesús, es un asunto del Padre. Es un asunto que viene de arriba. Es un asunto de carácter espiritual. Por eso nuestra oración no es, Señor, convéncelos, sino, Señor, obra con tu espíritu en sus corazones para que los redarguya y se volquen y respondan en fe ante tu palabra. Que se trata, dice Jesús, la afirmación de Jesús significa
que se trata de un entendimiento respecto al Hijo, su naturaleza, su divinidad, su deidad, que va más allá de las capacidades humanas y que es un asunto del espíritu, viene de arriba. Ni el más poderoso argumento, ni el milagro más portentoso es suficiente para entender y aceptar la divinidad de Jesús, ya que es mucho más que un solo asentimiento intelectual. Puedo repetirlo una y otra vez. Para seguir a Jesús y confesarlo, no basta estar convencido, hay que estar convertido. Y la conversión es obra del Espíritu Santo y la palabra. Un argumento se abandona cuando encontramos otro mejor y no pasa nada. Simplemente cambiamos de forma de pensar. Pero si tú dejas de seguir a Jesús, sí te estás jugando algo muy serio que se llama la eternidad. Capítulos antes ya Jesús se lo había dicho a Nicodemo. Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Pedro, al final de esta escena, toma la palabra y responde a nombre de los 12. Ustedes también me van a dejar, me van a abandonar, se van a ir. Les es muy difícil de entender lo que estoy diciendo. Y Pedro contesta de la mejor manera. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí están las dos palabras clave de toda tu existencia y de mi existencia. Nosotros creemos. Estas palabras tendrán que irse enriqueciendo en la medida en que caminas con Jesús, porque lo que creemos de Jesús, por supuesto que es importante, la verdad siempre importa. Ir construyendo una mejor comprensión de quién es Jesús y lo que implica seguirlo. Pero siempre la patada de salida, el kick-off, el arranque, son dos palabras clave. Nosotros creemos. Y si lo expresamos en términos singulares, podríamos decir yo creo. Ah, si tú puedes decir esto, ya estás del otro lado de la puerta de entrada. Yo creo. Ya no te quedas en el umbral. Ya puedes pasar a la sala, sentarte y convivir con la familia de Dios y reconocer a Jesús como tu pastor, Señor y Salvador. Yo creo. Son palabras necesarias. Pero es tiempo de tomar decisiones. Juan 24, 14 y 15, perdón, Josué 24, 14 y 15 lo dicen muy claramente desde tiempos muy pasados. Me refiero tiempos muy pasados a cuando Jesús dijo lo que acabamos de leer. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Cuando los discípulos abandonaron a Jesús, era como que el maestro les estuviera diciendo, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero Josué dice algo que todos queremos también repetir con la misma convicción. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Lo que Josué aporta a la lectura de Juan de este día es que cuando tú eliges, no te quedas en un campo neutral,
Cuando tú abandonas a Jesús, no te quedas en un campo neutral. Tú mismo te colocas en el terreno, en la fila, en el grupo de los que no creen. Y es terrible, terrible colocarse uno mismo en la fila, en el grupo, en el territorio de los que no creen. No decidir es decidir. Abandonar es tomar una decisión. Que el Señor te permita tomar la decisión correcta, porque la decisión correcta tiene una dimensión de eternidad. Vamos a la frase memorable y volvemos a citar a ese gran pensador español Miguel de Unamuno. Él dijo lo siguiente sobre este pasaje. No son razones lo que Pedro busca, es la vida. No le dice a Jesús, tú tienes la verdad, sino tú tienes palabras de vida eterna. Que tengan una gran, gran semana. Si pueden orar por un servidor, te los voy a agradecer mucho. Estaré viajando a la Ciudad de México este mismo martes por la noche y siempre aprecio mucho que me acompañen en oración, que la visita allá en México al especialista, al hospital, pues pueda ser atinada, favorable, adecuada para lo que desde el punto de vista médico tenemos que atender y les agradezco su apoyo en oración. Les envío un muy fuerte abrazo, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.